La sexta jornada de la Vuelta a España 2025 no dio respiro desde el banderazo inicial. El ambiente en el pelotón era eléctrico. Todos sabían que la llegada a Andorra podía deparar sorpresas y que el terreno, pese a no ser la gran montaña reina, ofrecía trampas suficientes para dinamitar la etapa. Los primeros kilómetros se convirtieron en un festival de ataques, con equipos lanzando a sus hombres de segunda línea en busca de protagonismo. Nadie quería perder la oportunidad de filtrarse en una escapada que podía llegar lejos. El pelotón se estiraba y se recogía con cortes constantes, pero ninguna tentativa terminaba de consolidarse. Fue en el descenso de la Collada de Sentigosa, a más de 150 kilómetros de meta, cuando por fin se produjo el movimiento clave. Aprovechando la velocidad y la falta de control en la bajada, un grupo numeroso logró abrir hueco. Poco a poco, las piezas fueron encajando hasta dar forma a la fuga definitiva del día. 10 corredores tomaron la delantera. Pablo Castrillo por parte del Movistar Team, Jay Vine representando al UAE, Lorenzo Fortunato del Astana, Luis Vervaeke, Gianmarco Garofoli, Archie Ryan, Ramses de Bruyne, Bruno Armirail, el noruego Torstein Train y James Shaw. Una mezcla de juventud, experiencia y ambición que garantizaba espectáculo. La reacción del pelotón fue tan fría como calculada. El Visma de Jonas Vingegaard, que tenía la responsabilidad de controlar los tiempos, optó por mantener la calma. No se lanzaron a una persecución desenfrenada, sino que dejaron que la diferencia se consolidara en torno al minuto, seguros de que no había peligro inmediato para la clasificación general. A 150 kilómetros de la meta, la renta de los fugados ya rondaba los 40 segundos y en apenas unos kilómetros más superaba con claridad el minuto. La situación estaba definida. El día tenía color de fuga. El ritmo en el gran grupo se estabilizó, los hombres del Visma se organizaron en cabeza y el resto de equipos aceptaron que la batalla de etapa se jugaría por delante. Lo que comenzó como una sucesión de ataques desordenados terminó convertido en una escapada sólida de 10 ciclistas dispuestos a soñar. La Vuelta había encontrado el guión perfecto para otra jornada de épica. Con la escapada ya formada, la etapa se encaminaba hacia la primera gran dificultad del día, la Collada de Toses, una subida interminable, 24,4 kilómetros al 3,5% de pendiente media, que aunque no tiene rampas demoledoras, sí castiga por su longitud. Era el terreno ideal para que los fugados consolidaran diferencias y al mismo tiempo para que el pelotón encontrara un ritmo constante que evitara desgastes innecesarios. Desde las primeras rampas, la fuga demostró entendimiento. Los 10 corredores, conscientes de que tenían una oportunidad histórica, se organizaron con relevos fluidos. Castrillo, con la responsabilidad de representar al Movistar, mostraba ambición. Jay Vine, siempre atento, regulaba esfuerzos. Traen, pensando en la general, mantenía la calma y Bruno Armirail, rodador nato, aseguraba que el grupo no perdiera velocidad. La armonía funcionaba y la renta empezaba a crecer. A 127 kilómetros de meta, la diferencia ya era de 2 minutos. En apenas unos kilómetros más, la brecha se amplió a 2 horas 28 minutos y al aproximarse al tramo final de la collada, los escapados coronaron con una renta de 3 minutos y 32 segundos. Para ellos era el escenario soñado. El pelotón, tirado suavemente por Visma, no mostraba inquietud y parecía más preocupado por ahorrar energías de cara a lo que venía en Andorra. Desde la cima de Toses, el descenso fue largo y peligroso, con la lluvia empezando a hacer acto de presencia. Cada curva era un reto, pero los fugados sabían que era también el momento de aumentar la renta. A 100 kilómetros de la meta ya contaban con 3,45 de ventaja y la diferencia seguía aumentando. A 87 kilómetros el margen se acercaba a los 4 minutos exactos. El pelotón, protegido por la disciplina férrea del Visma, se mantenía sereno, como si la etapa no les preocupara, pero la realidad era otra. Cada kilómetro que pasaba, los escapados consolidaban sus opciones de jugarse la victoria. La lluvia, que caía con más fuerza, endurecía la jornada y convertía cada bajada en un ejercicio de riesgo. Los rostros en la fuga reflejaban concentración absoluta, sabiendo que el sueño de la etapa estaba cada vez más cerca. La Collada de Toses no solo seleccionó fuerzas, también abrió de par en par la puerta a la épica. La etapa entraba en su parte decisiva cuando el pelotón cruzaba la frontera andorrana. Con 27 kilómetros por delante, la tensión se disparaba. La fuga mantenía una renta superior a los 5 minutos y todo apuntaba a que la victoria de etapa
iba a salir de ese grupo de valientes. Pero Andorra nunca es terreno de tranquilidad. Sus carreteras estrechas, la altitud y el regreso de la lluvia convertían cada metro en una prueba de resistencia. El primero de los dos muros finales era el Alto de la Comella, una ascensión corta pero exigente, 4,2 kilómetros al 8% de pendiente media. Los escapados afrontaron la subida con 6 minutos de ventaja, sabiendo que allí podían empezar los movimientos decisivos, y no hubo que esperar demasiado. Jay Vine, siempre calculador, cambió el ritmo con violencia a mitad de puerto. El australiano del UAE mostró piernas de escalador puro y soltó a sus compañeros sin contemplaciones. Se llevó los puntos de la montaña y coronó en solitario con unos segundos de margen que pronto se transformarían en una brecha más seria. Tras él, Castrillo intentaba mantener la rueda sin éxito, mientras Fortunato y Traín buscaban regular esfuerzos. El golpe de Vine había descompuesto completamente la fuga. Mientras tanto, en el pelotón también se movían fichas. Víctor Campenaers endurecía el paso para Visma, seguido de un Lidl Trek que apostaba fuerte con Mads Pedersen y Kelderman. La diferencia, que había llegado a rozar los 6 minutos, bajaba a 4:30, aunque seguía siendo una renta considerable. Incluso hubo tiempo para que Raúl García Pierna intentara sorprender con un ataque desde atrás, aunque fue neutralizado poco después. En medio de ese caos, Joao Almeida sufría un inoportuno problema mecánico. Tuvo que cambiar de bicicleta en plena subida, perdiendo unos segundos valiosos y, sobre todo, ritmo en un momento clave. Por delante, Vine no desaprovechó la oportunidad. En el descenso de la Comella, bajo la lluvia, aumentó su ventaja con un estilo agresivo. A 17 kilómetros de meta tenía 12 segundos. A 15 kilómetros ya eran 17 y poco después el margen se acercaba al medio minuto. El australiano había olido sangre y sabía que era su día. El Alto de la Comella había dictado sentencia. La etapa estaba en sus manos. El descenso de la Comella dio paso a la subida final a Pal, un puerto de 9,6 kilómetros al 6,5% que se presentaba como el juez definitivo de la sexta etapa. Jay Vine, con medio minuto de ventaja al pie de la ascensión, arrancaba la subida con la confianza de quien sabe que tiene la victoria a su alcance. Detrás, el grupo perseguidor encabezado por Castrillo, Traín, Ryan, Shaw y Fortunato intentaba organizarse, pero el desgaste acumulado pasaba factura. Castrillo fue el más insistente, probando a tirar con valentía, pero las diferencias con Vine no dejaban de crecer. A 11 kilómetros de meta, el australiano ya tenía 50 segundos. A 5 kilómetros mantenía esa misma renta sobre Traín, que se consolidaba como el mejor colocado de la fuga en la clasificación general, amenazando incluso el liderato de Vingegaard. El Movistar, por su parte, veía cómo las opciones de Castrillo se esfumaban. El joven español luchaba con coraje, pero la gloria se alejaba curva tras curva. Mientras todo esto sucedía en cabeza, en el grupo de favoritos se vivía otro capítulo importante. La lluvia endurecía el ambiente y Verona imponía un ritmo constante para Movistar, mientras el Visma parecía optar por la pasividad guardando fuerzas. Fue en ese escenario donde llegó la gran sorpresa del día. Juan Ayuso no aguantaba el ritmo. El español del UAE, señalado como uno de los grandes favoritos para la general, cedía terreno en su primer examen serio en montaña. A falta de preparación, sus piernas decían basta. Un golpe moral tremendo para él y para su equipo, que hasta entonces había brillado en la contrarreloj por equipos. Por delante, Vine seguía firme, con un pedaleo redondo y sin mirar atrás. Cada curva lo acercaba más a su objetivo. A 4 kilómetros, la cámara mostraba su rostro concentrado, consciente de que estaba firmando una de las victorias más importantes de su carrera. El pelotón, mientras tanto, volvía a superar los 5 minutos de retraso, confirmando que la etapa estaba totalmente entregada a la fuga. La combinación de la superioridad de Vine, el hundimiento de Ayuso y el peligro de Traín en la general ofrecía un guión inesperado, una etapa decisiva que cambiaba por completo la lectura de la vuelta. La meta de Pal se convirtió en el escenario perfecto para la consagración de Jay Vine. El australiano había tomado la responsabilidad en el momento exacto y con un ataque contundente en la Comella había abierto un hueco que se transformó en una victoria inapelable. Su pedaleo firme y su capacidad para mantener la ventaja en la última ascensión
fueron la demostración de un ciclista con ambición y con las piernas necesarias para rematar. Cruzó la línea de meta en solitario, con medio minuto sobre Torstein Traen, celebrando una victoria que será recordada como una de las más brillantes de su carrera. Detrás, el noruego del 1X se aseguraba un premio todavía mayor, el maillot rojo de líder de la Vuelta a España. Su regularidad en la fuga y su posición en la general le daban el gran botín del día, arrebatándole la prenda más codiciada a Jonas Vingegaard. El contraste era evidente. Bayne levantaba los brazos como vencedor de etapa y Traen se vestía de rojo, demostrando que las fugas, cuando se gestionan con inteligencia, pueden dar la vuelta a una clasificación. Pablo Castrillo, por su parte, se quedó sin premio. El Movistar había soñado con la gloria, pero terminó viendo cómo las fuerzas se le escapaban. Aún así, su valentía le dio protagonismo y confirmó que el ciclismo español tiene corredores dispuestos a dar batalla. Mientras tanto, en el grupo de favoritos se vivió un duelo que acabó en tablas. Giulio Ciccone se movió con fuerza, atacando con la ambición de quien busca consolidarse como alternativa real. A su rueda solo resistió Jonas Vingegaard, que respondió sin problemas al primer envite. Joao Almeida, en cambio, cedió inicialmente, aunque a base de ritmo consiguió reengancharse y hasta intentó un ataque propio, aunque sin consecuencias. Egan Bernal también estuvo presente en el grupo, confirmando que su recuperación avanza y que puede ser un hombre a tener en cuenta en la tercera semana. Al final, los grandes nombres cruzaron la meta juntos, sin diferencias de tiempo, en una especie de pacto no escrito. La etapa era para la fuga, la general se decidirá más adelante. El día dejó, eso sí, un aviso claro: la montaña ha llegado, los favoritos empiezan a mostrar cartas y la Vuelta ya no tiene marcha atrás. Jay Vine y Train habían escrito un capítulo de oro y el pelotón sabe que nada volverá a ser igual.